Muy buenos días, bienvenidos a una nueva entrega del curso de refrigeración automotriz y hoy vamos a ver por primera vez los conceptos eléctricos aplicados al sistema de refrigeración. Y vamos a decir que la corriente eléctrica o flujo de electricidad se puede asemejar con el circuito de una tubería que transporta agua, donde el voltaje, también conocido como tensión o diferencia de potencial, se compara con la presión de agua y el amperaje con la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo. Cuanto menos presión, menos agua puede salir por un tubo si este es pequeño, comparándolo con uno más grande en una unidad de tiempo. Es decir, el tamaño del tubo se puede relacionar con el concepto de resistencia eléctrica. Vamos a encontrarnos con elementos de protección. Un elemento de protección es aquel que en un circuito se elige para poder realizar una restricción completa del flujo de corriente eléctrica. Un relé es un interruptor que está accionado por un electroimán. Un electroimán es una bobina que en su núcleo tiene un entrehierro y él produce un flujo magnético, de manera de poder hacer switchear entre dos bornes para abrir o cerrar el paso de corriente. El principio de funcionamiento es el que está basado en un transformador por el cual circula una corriente. Por ejemplo, en el diagrama tenemos entre la pata 30 y la 87 vamos a tener lo que sería la salida de un relé y entre la 85 y la 86 la alimentación. Si lo vemos en un diagrama esquemático de funcionamiento, vemos que lo que hace el botón es energizar la bobina del electroimán, que por un mecanismo genera el contacto entre esos contactores. A esos contactores también se los llaman carbones, platino. Tiene diferentes nombres porque ellos se construyen, se fabrican en distintos materiales según la utilidad. Vamos a encontrarnos con algunas variantes en lo que es los relays automotrices. El relay tiene de manera general 5 patas o patillas que tienen que ver con la energización, la puesta a tierra y el pulsador o switch de inicio, que es el que me va a brindar el estado abierto o cerrado. Vamos a ver también los presostatos en el circuito de refrigeración, los distintos tipos que hay, de alta, de baja, de ambos, o sea, de 3 funciones. La finalidad es un elemento protector del equipo frente a variaciones nocivas de presión que nos van a dar por resultado cortar el circuito para que no continúe el funcionamiento y evitar la rotura.
Estos están básicamente en el circuito de alta, porque la etapa del sistema más peligroso es donde está la alta presión. Mecánicamente está dividido en dos zonas, una que activa ventiladores y otra activa al compresor. Esto desde el punto de vista eléctrico y mecánico. Es decir, que el presostato es un elemento de seguridad que funciona eléctricamente como interruptor eléctrico y actúa sobre el compresor básicamente y sobre la velocidad del electroventilador. Algunos lo que hacen es variar las velocidades del electroventilador. Por ejemplo, en los presostatos que tienen varias etapas, básicamente tres. La primera es cuando en el sistema tenemos una merma importante de flujo refrigerante, es decir, de 134A en nuestro caso. Cuando la presión alcanza los 20 psi, es en este momento donde el presostato va a mandar una señal a la computadora, es decir, a la tarjeta que controla el sistema de frío, o bien a un relay. La segunda etapa es cuando el circuito frigorífico tiene la cantidad adecuada, pero superó un mínimo y no llegó a un máximo. Es decir, la segunda etapa es cuando el sistema está dentro de los valores normales, es decir, entre 35 y 200, que es la etapa llamada etapa friendly, que es la etapa amigable. Se le conoce así porque hay algunos elementos de seguridad que tienen más de 3 etapas, entonces se identifica siempre la que es de uso cotidiano. Y la tercera etapa es la de máxima velocidad. Esto lo hace cuando el sistema reconoce que la presión ha aumentado y para poder mejorar esta situación, el presostato envía una señal que puede ser directo a un relay, en el cual activa la máxima velocidad de los electroventiladores. Esto se hace lógicamente para que el condensador, que es el encargado de bajar la temperatura del gas previamente comprimido, elimine cantidad de calor al medio, baje la temperatura y por consiguiente baje sensiblemente la presión, de manera que el presostato pueda identificar esta disminución y corregir mediante el envío de la señal eléctrica correspondiente, es decir, volver a la etapa 2 que habíamos visto anteriormente. En el caso de que esta presión continúe subiendo, porque a veces puede pasar que se realizó un exceso de carga de fluido refrigerante, lo que estaría ocurriendo es que el presostato va a enviar una señal al bobinado del embrague que conecta al motocompresor para su desconexión inmediata. Esto ocurre cuando llega a los 400 psi manométricos de presión, y muchas veces ha ocurrido que por un exceso de carga en un día de baja temperatura cometimos ese error de sobrecargar el sistema. Acá vemos esquemáticamente un sistema de un presostato conectado en la línea de alta, donde en un caso está abierto y en otro está cerrado, como el que estamos viendo ahora. Internamente, con fines didácticos,
podemos visualizar que es un switch. Pero vamos a ver cuando tiene variación de velocidad. Acá podemos ver que en la clapeta de una velocidad pasa por una resistencia. O en este otro diagrama vemos que hay un contactor que pasa por una resistencia y hay otro que va directo. Bueno, fíjense que si la presión del sistema es de 250, tiene una sola velocidad. Y si el sistema llegó a los 350 psi, utiliza la velocidad 2 del electroventilador, como decíamos hace un rato, porque así va a quitar cantidad de calor a ese refrigerante que está pasando por el condensador, y con la disminución de temperatura viene acompañada la disminución de presión, porque yo no tengo que dejar que llegue a los 400 psi porque ahí va a cortar automáticamente. ¿Cómo funciona internamente un presostato? Que es un transmisor de presión de manera eléctrica o electrónica. Bueno, internamente tiene un cuerpo, ¿no? Un alojamiento, que también se la conoce como cápsula, y el elemento o membrana es un diafragma que consta de una pastilla de silicio, y por las características electrónicas del silicio tiene un sensor que determina los niveles mínimo, mediano y máximo de presión. También vamos a encontrarnos sondas que van en el evaporador o en alguna zona lo más cercana a la evaporación del líquido para transformarse en gas, que es el punto donde conseguimos menor temperatura, por eso está ahí. Y lo que hace es captar la temperatura y enviarla a un sistema de control, que puede ser un interruptor directo o puede ser una tarjeta electrónica. Según el modelo de auto vamos a encontrar distintas tecnologías. Casi siempre corta cuando baja del 0 grado y se restablece cuando llega a 4 grados sobre cero. Acá vemos un diagrama y una foto real del palpador o elemento sensible, que es la campanita que va a contener un cierto gas, una mezcla de gases, que lo que va a servir es de sensor de cómo es el estado del evaporador. En el caso de los electrónicos funcionan igual que una sonda mecánica, simplemente que las señales que va a enviarle a la tarjeta van a ser señales eléctricas o electrónicas. En el caso de un termostato mecánico, lo que va a hacer es producir una variación de presión debido a la variación de temperatura que él pudo captar en la zona en la que él está ubicado. Ahora vamos a ver cómo lo hace. Luego le dará el trabajo de interrumpir el funcionamiento a un sistema eléctrico. Por eso él siempre va conectado a un relay. Ahí tenemos en la imagen, en la parte superior, que con pequeñas intensidades de corriente que aporta este termostato mecánico, manejando un relay, podemos lograr interrumpir o desconectar directamente el bobinado, que es del embrague del compresor del auto. Pero vamos a seguir viéndolo en más detalle para que no queden dudas. En un circuito clásico vemos que en el evaporador tenemos colocado una sonda termostática que, si está en 0 grados, está abierto. Ahí lo estamos viendo.
¿Por qué? Porque si no él sigue enfriando, se congela y cuando se congela y se llena de hielo, se obstruye. Ahora, cuando está a una temperatura de alrededor de 4 grados, él se vuelve a cerrar y vuelve a funcionar para que el sistema siga enfriando. Internamente, un equipamiento del tipo mecánico, que de cualquier manera es electromecánico, pero por fines de simplicidad se le llama mecánico, vamos a ver que un termostato vehicular está constituido por una carcasa que básicamente tiene un pivote, que es esa aguja en la cual se apoya la palanca, y según el movimiento hacia un lado o hacia otro, como si fuese un sube y baja, va a conectar o desconectar el interruptor, que es el número 8. También contamos con un tornillo de regulación, regula la fuerza del resorte, acá le llaman muelle. Y en el número 2 está el fuelle, no confundir fuelle con muelle, ¿eh? Muelle es un resorte, por eso siempre hacemos la aclaración. Así que lo que acá figura como muelle es simplemente un pequeño acordeón lleno de gas que vincula a el sensor o sonda o palpador térmico que va lo más en medio posible del evaporador, porque buscamos que él encuentre el punto más frío del sistema, que está en la parte central del evaporador, para que los datos sean fidedignos. Entonces la fuerza que ejerce ese gas internamente por la presión interna va a hacer variar esa fuerza, que ahí figura como Fp, y va a ser contraria a la fuerza Fm, que es fuerza del muelle o fuerza del resorte. Y en una situación de equilibrio, el interruptor 8 va a estar activado, o sea, va a estar funcionando. Pero cuando el frío sea excesivo, el fuelle va a encogerse, porque con frío los fluidos tienden a encogerse, y fíjense que ahí la Fp iría hacia arriba, y cuando va hacia arriba vence la fuerza del resorte, y entonces el switch número 8 se desconecta. Se separan las clapetas de contacto o los carbones. En este caso son de cobre, porque por ahí no circula gran cantidad de corriente. Este sistema es más simplificado, el que estamos viendo ahora, para que sea más comprensible. Vemos que tiene una salida, un cable eléctrico, que es simplemente si por ahí va a circular corriente según la dinámica de la fuerza entre el muelle y el fuelle, o sea, entre el fuelle y el resorte. Ahí podemos ver lo que se explicó anteriormente. El sistema de mando puede ser tanto manual como electrónico. Esto lo vamos a ver según el auto que nos encontremos nosotros. El principio de trabajo es el mismo, lo que cambia es la forma de controlar y de regular cada etapa del sistema. Por ejemplo, en el sistema manual vamos a regular, por un lado, la velocidad del impulsor de aire del evaporador. Esto es el ventilador que tenemos adentro del habitáculo. También tenemos unas galgas de plástico que lo que hacen es direccionar con medio de toberas la zona hacia donde va a salir el aire. También podemos encontrar
que va a haber una situación en la que toma aire del exterior o que toma aire interno para recircular, que algunos le llaman reciclado de aire. Y después claramente está la regulación de la temperatura, donde ahí utiliza el frío en el sistema de refrigeración y el agua del motor de explosión para calefaccionar. En el electrónico vamos a encontrar un sector donde nos dice de qué manera se reparte el aire. Vamos a encontrar una velocidad de fan de ventilación, el reciclado, un desempañador, regulación de temperatura y el modo automático en el cual viene programado de fábrica. Vamos a ver una tarjeta electrónica, de qué manera se regula en el caso del ejemplo anterior que estuvimos viendo. En el caso de que sea electrónico, vamos a tener básicamente tres sectores. Un sector donde incorporo información, otro sector central donde voy a hacer el análisis de esa información y finalmente una etapa de salida que sería la etapa en donde se toman acciones de emisión sobre el sistema de refrigeración. Es decir, que tengo entradas, análisis y salidas. Como entrada voy a tener qué temperatura hay afuera, habitáculo, qué temperatura tiene el evaporador y cuál es la radiación solar. Eso lo voy a analizar y voy a dar las órdenes correspondientes. Cuando hablamos de impulsor o ventilador de habitáculo, hablamos de el sistema de ventilador y turbina que tenemos acá en la gráfica. Él nos permite variar las velocidades. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace con un arreglo eléctrico, ¿no? Con un sistema de botonera, ya sea botón o sistema de desplazamiento circular, utilizando distintas resistencias. Con la ayuda de intercalar distintas resistencias, el equipo va a conseguir variar la velocidad de giro de ese impulsor. Por ejemplo, vamos a ver cómo funciona el variador de velocidad del sistema de aire acondicionado. Voy a tener básicamente una botonera con 5 funciones, una que es desconectado y después 4 velocidades de 1 a 4 de menor a mayor. Vamos a tener el electroventilador y vamos a tener una plaqueta que simula el relay. Acá vamos a observar que la velocidad 1 llega al electroventilador por medio de 3 resistencias. La velocidad 2 llega al electroventilador con una interposición de 2 resistencias. Y la velocidad 3 simplemente con la última resistencia. ¿Cómo funciona la velocidad 4? La velocidad 4 tiene que pasar previamente por un relay por varios motivos. Por un lado, porque un switch manual no podría manejar la cantidad de corriente que hace mover a un motor eléctrico en un sistema de 12 voltios. Luego es que no tendría ninguna etapa de seguridad si no tendríamos una resistencia. Y tercero es que existe la necesidad de intercalar un circuito de protección y de eficientización del paso de corriente como es un relay. Es decir, vamos a manejar con un pequeño amperaje un bobinado que acá se esquematiza entre pines 86 y 85 a tierra. Él, por medio del campo magnético, va a activar las paletas que hacen funcionar al electroventilador. En general, y una vista panorámica del sistema con variador de velocidad
y protecciones de presostato es el que estamos viendo en este momento en pantalla, que es básicamente lo que nos encontramos en el interior de un automotor. Pero vamos a verlo más en detalle y paso a paso. Vamos a identificar 3 etapas que están en línea punteada. Incorporamos acá el sistema frigorífico. Vamos a señalar lo que es el filtro deshidratante, la válvula de expansión termostática, y ahí tenemos definida las 2 cañerías, la de alta y de baja. Vamos a agregar un relé de control, un relé de potencia y 2 relays, uno para la velocidad del fan, velocidad 1, y va a ser necesaria una segunda velocidad, que es la máxima velocidad del fan, que es el electroventilador, y vamos a agregar un relay para el soplador, que es el ventilador del habitáculo. El botón de encendido, el selector de marcha con 5 posiciones, y a cada uno de estos elementos con la palabra fuse. Este es el ingreso de tensión de 12 voltios, también conocido como más B. Siempre vamos a incorporar más B por medio de un fusible intercambiable. Lo hacemos con el relé de control, con el relé de potencia, con el fan relay, que es el relay que va al ventilador primer velocidad, también al de segunda velocidad, y vamos a también ponerle al soplador, y no nos olvidemos de las tierras, la tierra al relé de control, la tierra al relé de potencia, y a los restantes como el fan relay de primera velocidad, al de segunda velocidad con su respectiva tierra en el pin correspondiente, una puesta a tierra del motocompresor, al soplador y al soplador esquemáticamente que se encuentra en el diagrama, y a los electroventiladores que soplan el condensador. Cuando colocamos el switch en la posición 1, es decir, la primera velocidad que va a actuar sobre el soplador, es decir, sobre el interno, él va a tomar energía del fuse para ser alimentado cuando la tecla AC, que es de aire acondicionado, sea presionada. Fíjense que se vincula con el sensor de alta presión, que él se va a fijar cómo está la presión. Si está ok, va a dar paso a el elemento sensor de temperatura que está en amarillo, que está en el medio del evaporador, a ver cómo está la temperatura, que habíamos dicho que tenía que ser de 4 grados. Si está ok, la señal sigue hasta el presostato de baja, y ahí él va a chequear el sistema, ¿no es cierto? Si ese sensor presostato de baja está ok, entonces ahí el sistema está apto para continuar y darle la orden por medio de ese cable al relay de potencia, que es el que va a activar el embrague del motocompresor. Ahí por la pata 87 hacemos que lleguen los 12 volts al embrague del compresor para así entrar en funcionamiento. En ese momento también se energiza el fan relay para que el soplador del habitáculo también esté girando, y por supuesto que de la pata 87 sale por medio de una resistencia a los electroventiladores, y el de alta velocidad está conectado con el presostato de alta para saber si, en el caso de que haya alta presión, tenga que él por la pata 87
enviar una señal de 12 volts, pero esta vez sin pasar por la resistencia. Es decir, va a ir directamente 12 volts a los electroventiladores, porque el presostato de alta le está avisando que hay mucha presión. Entonces él tiene que enviar una tensión directa para poder bajar la temperatura de ese gas que pasa por el condensador y así poder bajar la presión hasta valores normales. Y una vez que eso pase, el presostato rojo va a seguir en el fan de velocidad 1. ¿Cómo funcionan las distintas velocidades en el selector? Bueno, como lo habíamos visto, la velocidad 1 será la que pase por 3 resistencias. En este caso, 1, 2, 3, 4 es de menor a mayor. O sea, la 2 gira más rápido que la 1, por eso va a tener 2 resistencias entre él y el soplador del evaporador, que es el que está en el habitáculo. Y la velocidad 3, que es una antes de la más rápida, va a pasar solamente por una resistencia. Y como ya habíamos visto, ya lo habíamos explicado anteriormente en otro diagrama, el 4, la velocidad máxima, no puede ir directa al motor, tiene que pasar por un relay, por los argumentos que habíamos dado, por cuestiones de seguridad y por cuestiones de diseño eléctrico. Entonces, con una pequeña corriente que pasa por la bobina del relay, bornes 85 y 86 a tierra, genera un campo magnético que lo que hace es que entre bornes 30 y 87 se cierre ese circuito y me permita que la corriente del fusible que yo traigo de 12 volts vaya sin ningún problema al motor del soplador interior de la cabina. Todo esto bajo la protección de un relay y de un fusible. De esa manera el sistema queda protegido, queda funcionando, queda funcional y queda en lo que se conoce como la zona amigable, ¿no es cierto? Que es una zona de diseño que está entre 0 y 4 grados aproximadamente en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, este diagrama que parecía tan difícil de leer, lo fuimos haciendo paso a paso y pudimos comprender en su totalidad cómo es el funcionamiento desde lo eléctrico, desde lo mecánico y desde el punto de vista de las protecciones o de las seguridades que el propio sistema generó en el diseñador, que para suerte de nosotros estos sistemas van a ser gráficamente siempre iguales, claro que con las diferencias propias de cada vehículo, de cada marca, de cada modelo, de cada diseñador, desarrollo, cambio de modelos, pero lo que tratamos de fijar en este curso es los conceptos, la claridad en la exposición, la posibilidad de dar respuesta a todas las dudas que aparezcan. Y sin más comentarios, muchas gracias por haber estado aquí.